que nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para... Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo una nota sobre el narcotráfico. Espero que les guste y, si es así, no olviden suscribirse y darle like, ya que eso me ayudaría mucho y me motivaría aún más a subir más videos de este estilo. Espero que les guste, y sin tanta tontería, vamos a empezar. ¿Qué tienen en común el glamour, los corridos tumbados, las camionetas blindadas y una realidad nacional que duele más que los tacones de aguja en terracería? Exacto, el narcotráfico. Influencia que el narcotráfico ha tenido en la cultura mexicana en los últimos años, generando una narcocultura que cada vez gana más seguidores, ya que a través de productos ligados a la imagen de los narcotraficantes, se ha conseguido que los adultos, los jóvenes e incluso los niños desarrollen una identidad individual y colectiva bajo la influencia de dicha narcocultura. Los medios de comunicación han desempeñado un papel importante en la difusión de esta narcocultura al romantizar la imagen de los narcotraficantes a través de series, narcocorridos y otros productos, que los hacen parecer personas rodeadas de lujos y excentricidades. Este fenómeno ha tenido un impacto drástico en la cultura mexicana que ha generado cambios en el consumo de productos como ropa, bebidas, cine, música e incluso el turismo, pero principalmente en la forma de percibir a los narcotraficantes como ídolos y modelos a seguir. De esta manera, cierto sector de la población aspira a llegar a ser narcotraficante o parecerse tanto como se pueda a uno de ellos, sin tomar en cuenta las consecuencias de esta actividad a corto y mediano plazo, no solo para la persona, sino para la familia, la sociedad y la cultura mexicana. Y aunque la creencia de que el narcotráfico siempre ha existido en México, siempre, se refiere a principios del siglo XX, cuando el gobierno consideró ilegal el consumo de sustancias como la marihuana, sus estragos no habían provocado una crisis social como la que se ha experimentado en los últimos 30 años con cientos de miles de muertos, miles de desaparecidos, pueblos fantasmas y un país sembrado con cuerpos enterrados en fosas clandestinas, entre otros resultados. Los mexicanos nos acostumbramos a convivir con la violencia, pero no solo eso, también nos habituamos a consumirla a través de las noticias y de las producciones culturales como son música, literatura, cine y series de televisión. Para entender mejor el efecto que el narcotráfico y el crimen organizado tienen en la sociedad a través de los medios de comunicación, es necesario precisar qué se entiende por narcocultura. De acuerdo de, la narcocultura es una forma de vida y socialización cotidiana que cuenta con elementos de distribución de sentido y pertenencia basados en una indumentaria abigarrada y costosa. Un género musical popular, narcocorrido, un subgénero cinematográfico, videome, unas prácticas de hiperconsumo ostentoso y un estatus social característicos. La música es uno de los instrumentos predilectos de los cárteles mexicanos para difundir sus acciones, relatos musicales que se convierten en contenidos virales en redes sociales y mensajería instantánea. Así rompen el cerco informativo que durante años ha impuesto el discurso oficial del gobierno federal en los medios de comunicación industriales y convencionales. No obstante, el intento del gobierno para imponer su visión en el combate a los cárteles fracasó. La producción cultural, música, cine, literatura y televisión fue un canal alternativo para implementar la difusión masiva de noticias y contenidos relacionados con la actividad delincuencial que paulatinamente ha cultivado un estilo narco que se manifiesta en el lenguaje, la vestimenta y el modus vivendi en diversas regiones de México. Palabras, conceptos y frases desconocidos hasta hace pocos años se arraigaron en la sociedad en amplia medida por su uso en los medios de comunicación. Debido al control y la autocensura en los medios de comunicación hegemónicos, que se expresa en una pérdida de credibilidad hacia estos, el caso del narcocorrido, entendido como las canciones que narran las historias de vida de traficantes y sus grupos delincuenciales, es emblemático puesto que se convirtió en la versión popular de las noticias, donde se relata lo que los periódicos, la radio, la televisión e internet no pueden o no deben contar. Actualmente, el tema ya no ocupa las primeras planas ni los noticieros.
El costo de contar la verdad. En el caso de los periodistas, también hemos sido parte de las cifras de víctimas de esta violencia. México está en la lista de países más peligrosos para ejercer la profesión. Lo mismo ha sucedido con cantantes y compositores de corridos y narcocorridos, los mensajeros que han sido asesinados por cantar las canciones de uno u otro cártel. Uno de los casos más recientes y emblemáticos es el asesinato de Javier Valdés, reportero de La Jornada y estudioso del entramado criminal del narcotráfico en el estado de Sinaloa, cuna de algunos de los capos más famosos en la historia. A Valdés lo asesinaron al salir de sus oficinas, lo bajaron de su auto y lo obligaron a arrodillarse. Su cadáver quedó tendido en medio de la calle. El mensaje fue contundente para los medios de comunicación. Hay cosas de las que es mejor no hablar. Lamentablemente la muerte de Valdés no ha sido la última. Hasta agosto de 2018 se tenían registrados 8 asesinatos y el más reciente se documentó en diciembre pasado en Nayarit, perpetrado por policías del estado de Nayarit que ya fueron detenidos. La estrategia de difusión y control del narcotráfico en los medios de comunicación es compleja. Ejerce presión y censura a través de amenazas, ataques a redacciones o asesinato de periodistas, pero también emplea las relaciones públicas para que los medios ajusten sus líneas editoriales a los intereses de uno u otro capo o cartel. Incluso se han documentado casos en los que se ha revelado la coacción del narco a algunos periodistas quienes deben recibir pagos para redactar contenidos a modo o para guardar silencio. La impunidad ha sido fundamental para que se atente contra la libertad de expresión. Hasta el momento no ha habido alguna autoridad que proteja a los periodistas ni garantice su derecho a informar a pesar de las múltiples denuncias y recomendaciones de organismos civiles nacionales e internacionales. Esperemos que esta situación mejore y el deber de informar no se pague con la vida. El vocabulario de los narcos. El lenguaje representa la realidad, y la narcocultura ha creado y adaptado una serie de conceptos para comunicar su cosmovisión. A continuación, explicamos algunos de estos términos. Narco se refiere al negocio ilegal de la droga y también a quien ejerce esta actividad, se dedica al narco, ese hombre es narco. Narcocorridos, subgénero del corrido que habla de las actividades y vidas de los narcotraficantes y de sus actividades delincuenciales. Sicario, matón, asesino a sueldo. Levantón, secuestro. Se aplica cuando un grupo armado secuestra a un objetivo o a un rival en la calle, por eso se dice fue levantado, como un objeto que está tirado. Decapitación, cortar la cabeza de una persona, pero también se refieren a este acto como descabezamiento civil. Cártel, grupo delincuencial. Buchón, a ciertas especies de animales, aves, principalmente, inflan el buche, por lo que así se denomina a los habitantes de la región del Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua, pioneros en la producción de droga, que tienen esta característica física. Capo, capiza, jefe, de algún cártel. Ondeado, que está en onda, es decir, bajo los efectos de alguna droga, principalmente cocaína. Bloquear, drogarse. Perico, periquear, alinear o coquear. Caspa del diablo, soda, doña blanca, harina o talco. Perico es una manera de referirse a la cocaína y los demás conceptos se asocian a su consumo. Se periqueó, se alineó, se metió unos gramos de caspa del diablo, etc. Hierba, mota, motero, marihuanero, hace referencia a la marihuana y a quienes la trafican. Gallo, churro o cigarrillo de marihuana. Goma, dormilona, dormidera, chiva, caldo y caldear es una de las formas como se conoce a la heroína. Pasta, pastillas, tachas. Cachimac, lugar donde se venden drogas a camioneros o transportistas, principalmente cocaína y pastillas para ayudarles a mantenerse despiertos en carretera. Cuero de rana, billete verde, pacas, así se llama a los dólares, a la paga por la mercancía. Lavado, blanquear, se refiere al lavado de dinero ilícito del narcotráfico para registrarlo como dinero legal a través de un negocio que sirve como fachada. Coronar, traficar. Coronar es cuando un cargamento logra cruzar la frontera de México y Estados Unidos exitosamente. Mejor aquí le paramos, porque si no el video se va a hacer eterno, y no quiero eso. Pero como los recluta. Recientemente, se han difundido diversos reclutamientos por parte de los cárteles de narcotráfico vía redes sociales, principalmente en Facebook y WhatsApp, esto debido al hallazgo de un campo de adiestramiento en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, por parte del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, donde supuestamente operaba el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el cual se han encontrado 3 hornos clandestinos, así como también ropa quemada, más de 200 pares de calzado, huesos calzados y triturados. Por supuesto,
las redes sociales también fungen como una importante herramienta de divulgación de discursos relacionados a la narcocultura, aunque actualmente se han transformado en canales de comunicación para una mejor organización entre cárteles, específicamente de reclutamiento forzado o voluntario. El papel de Facebook y WhatsApp, consecuencias de la narcocultura, en estos últimos días, se han publicado en las redes sociales, principalmente en X, algunas evidencias del reclutamiento de nuevo personal, donde se crean grupos privados en WhatsApp, y se requiere de ciertos procedimientos para poder ingresar al cártel, mismos en los que múltiples jóvenes mandan solicitudes formales para formar parte de estas actividades. Aquí mismo se describe, por parte de los líderes, el sueldo a recibir, las tareas a ejecutar, incluso personas foráneas, que no residen en el mismo estado, dispuestos a permanecer y formar parte de los grupos de crimen organizado. Algo similar a lo que sucede en Facebook, ya que de acuerdo a diversos medios de comunicación, existen grupos, dentro de la misma red social, en los cuales se ofrecen vacantes de empleo relacionadas a las tareas ilícitas de las organizaciones delictivas, esto sin ningún tipo de discreción o secreto, fenómeno en el cual las series o música relacionadas a las actividades de narcotráfico toman un papel indispensable, pues son las principales generadoras de nuevos usos y costumbres, narcocultura. Algunos influencers, como el caso de Luisito Comunica, se han pronunciado ante la normalización de dicha violencia y corrupción en el país, por el caso de Teuchitlán, publicando un video en redes sociales que, a su vez, causó polémica dentro de la opinión pública. Aquí les dejo el video, saquen sus propias conclusiones. Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo, o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar mensualmente muchísimo dinero a los malos para que no vayan a quemarle el negocio. Esto es algo que los mexicanos tristemente tenemos muy normalizado, al punto en que recientemente, cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio que fue encontrado en Jalisco, pocos realmente nos sorprendimos. ¿Nos conmovimos? Sí, nos pusimos tristes, por supuesto, pero sorprendernos, no realmente. Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país. Para aquellos que no estén al tanto, les doy un muy breve resumen. Recientemente un grupo de ciudadanos voluntarios se encontraron en un rancho que supuestamente estaba abandonado. Cientos de prendas de ropa, se habla de más de 200 pares de zapatos, pertenencias y demás evidencias. Todo apunta a que este sitio era un campo al cual los grupos criminales llevaban a personas que secuestraban para entrenarlos en contra de su voluntad y convertirlos en sicarios, o bien traficarlos, abusar de ellos y después asesinarlos. Y como les digo, esto fue encontrado por un grupo de ciudadanos, ni siquiera por la policía, por el ejército. Tuvieron que ir ciudadanos a meter las narices para que esta coladera se destapara. Hace unos días le preguntaron a la presidenta sobre esto, qué era, que nos podía explicar, y su respuesta, por supuesto, fue la que muchos esperábamos. No, es que todavía no hay información confirmada, y es que eso seguramente es de los presidentes pasados, y se puso a decir nombres de otros políticos, y esto no es mi culpa, y así se lavan las manos. Yo sé que por decir esto, la mitad de los comentarios en este video van a ser: ay, Luisito vendido, te está pagando un partido político para que digas esto. Y es que no, tristemente son todos los presidentes que hemos tenido, todos son la misma basura. Porque ojalá que esto de Jalisco fuera lo único que está pasando en México, pero no, esto se escucha en todos lados y a cada rato. El más claro ejemplo, nuestros hermanos de Culiacán, Sinaloa, llevan meses viviendo una tremenda ola de violencia. El año pasado salió un ranking de las 10 ciudades más peligrosas de todo el mundo, y 5 de ellas eran de México, la mitad. Y a ver, quiero aclarar algo importante. Yo amo México, yo amo ser mexicano, me siento orgullosísimo de haber nacido en estas tierras y amo vivir aquí, pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma. Es desgarrador y duele pensar que estamos viviendo en un estado de repetición. La guerra del narcotráfico en México, iniciada oficialmente en 2006, ha tenido un impacto devastador en todo el país. Entre los grupos más afectados se encuentran los jóvenes, quienes han visto sus vidas transformadas por la violencia, la falta de oportunidades y la disgregación social. A los jóvenes de México, abordando las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la guerra contra el narcotráfico.
Falta de acceso a educación superior. Incluso aquellos jóvenes que logran completar la educación secundaria enfrentan barreras para acceder a la educación superior. La falta de recursos económicos, la inseguridad y la escasez de instituciones educativas en zonas de conflicto son algunos de los obstáculos que enfrentan. Sin una educación superior, las oportunidades laborales y de desarrollo personal son limitadas. Oportunidades laborales. La guerra del narcotráfico ha devastado la economía en muchas regiones de México, limitando las oportunidades laborales para los jóvenes. El desempleo y los empleos informales son comunes, y muchos jóvenes se ven obligados a trabajar en condiciones precarias o a involucrarse en actividades delictivas para sobrevivir. Desempleo. El desempleo juvenil es un problema grave en las áreas afectadas por la violencia del narcotráfico. La falta de inversiones y el cierre de negocios debido a la inseguridad han reducido las oportunidades de empleo. Sin trabajo, muchos jóvenes recurren a actividades ilícitas para ganarse la vida, perpetuando el ciclo de violencia. Aunque parezca que todo está perdido, México sigue vivo en la mirada de cada madre que no se rinde, en la voz de cada joven que estudia aunque no tenga recursos, en la dignidad de quienes no se venden. El narcotráfico no es más fuerte que un pueblo que decide despertar. Y sí, duele, pero también sana. Porque mientras haya uno que sueñe, que luche y que ame su tierra, este país tiene esperanza, no está solo. Y aunque este canal tenga drama y glitter, también cree en un México mejor. Nos vemos pronto, con más verdad, más estilo y más corazón.